hace unos años, en la Facultad de Derecho, un grupo de profesores de distintas disciplinas estamos prestando una especial atención al patrimonio histórico y a las normas jurídicas, ¿no?, para su protección, para su mejoramiento, desarrollo, etcétera, ¿no? Eh, en este sentido se han organizado, ¿no?, pues varios congresos, como el que hubo en 2015, ¿no?, que dio lugar a un número del anuario, e incluso hay un título propio, ¿no?, que se ha puesto en marcha y que esperemos que próximamente pues se pueda impartir, ¿no? El derecho tributario, el derecho fiscal, ¿no?, que es mi especialidad, eh, tiene también mucho que decir, ¿no?, en relación con la protección del patrimonio, del patrimonio, de los bienes del patrimonio histórico, ¿no? Eh, como, como les pongo ahí, ¿no?, en la presentación, la normativa tributaria establece una serie de beneficios fiscales, entre otras medidas, pero quizá las más importantes, ¿no?, pues son beneficios fiscales en multitud, ¿no?, de impuestos del sistema tributario, ¿no?, que afectan a los tres niveles de Hacienda: al estatal, al autonómico y al local, y que están relacionados pues con la adquisición de bienes de patrimonio histórico, la titularidad de este tipo de bienes, la conservación, la restauración, la rehabilitación de los mismos, y que esos beneficios fiscales tratan de compensar, ¿no?, a los titulares, ¿no?, de bienes del patrimonio histórico, que tienen que acometer este tipo de obligaciones de restauración, de conservación, de mantenimiento, de permitir, digamos, la visita, ¿no?, de esos bienes, la exposición de esos bienes, etcétera, pues tratan de compensarles por ese tipo de obligaciones, por ese tipo de deberes que la propia normativa de patrimonio histórico les, les obliga a ello, ¿no? En este sentido, pues es muy importante los beneficios fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, donde se trata, ¿no?, de que las colecciones, etcétera, o los bienes permanezcan dentro de la familia, ¿no?, cuando se produce una sucesión mortis causa o en el caso de una donación. En el impuesto sobre bienes inmuebles, que es un impuesto municipal, pero que también es muy importante desde el punto de vista de la titularidad de estos bienes, en el impuesto de plusvalía municipal, en el propio impuesto de construcciones, instalaciones y obras, en el impuesto sobre el patrimonio, etcétera. Bien, esta cuestión de los beneficios fiscales se combina, además, ¿no?, beneficios fiscales que, digamos, afectan directamente a los titulares, ¿no?, a los poseedores, ¿no?, de estos bienes que acometen este tipo de actuaciones, pues se complementa con otro tipo de beneficios eh, que van destinados a aquellas personas, instituciones, empresas, etcétera, que fomenten, ¿no?, la adquisición, conservación, etcétera, de bienes del patrimonio histórico, efectuando donativos, ¿no?, o donaciones a los mismos, ¿no? Y esto también esa segunda vertiente también es muy importante, como veremos seguidamente. Además, esta cuestión ha adquirido en estos momentos pues una especial relevancia porque el Ministerio de Cultura pues acaba de aprobar y de colgar en su página web institucional un anteproyecto de ley de reforma de la Ley del Patrimonio Histórico Español, la ley del año 1985, y de la Ley del Patrimonio Histórico Inmaterial, ¿no?, del año 2010. Y en este proyecto, o anteproyecto todavía, de reforma de esta normativa, pues se amplía, digamos, el elenco de bienes que van a formar parte del patrimonio histórico. Se incluye, por ejemplo, todo el patrimonio industrial, se incluye también el patrimonio cinematográfico, etcétera, con lo cual, bueno, pues este tipo, ¿no?, de incentivos fiscales puede tener una trascendencia, ¿no?, todavía más importante. Bueno, para poner un ejemplo, porque no me puedo extender, ¿no?, dada la limitación de tiempo que tenemos, vamos a fijarnos en el ámbito de uno de estos impuestos, del IRPF, que pagan millones de contribuyentes. Vamos a fijarnos en la deducción por estos gastos de conservación, reparación, restauración, exposición de los bienes del patrimonio histórico en que incurren los titulares del mismo. Bueno, pues el IRPF prevé una deducción del 15% de los gastos que en el periodo impositivo
se realicen, ¿no? con esa finalidad, siempre que se cumplan las exigencias, ¿no?, derivadas de la normativa sustantiva sobre patrimonio histórico en cuanto a las obligaciones de visita, exposición pública de dichos bienes, y esa deducción tiene una limitación cuantitativa porque no puede superar el 10% de la base liquidable del contribuyente, lo cual bueno, pues puede suponer, como digo, una limitación. Por tanto, una deducción del 15%. Bien, en el anteproyecto que ha colgado, como digo, el Ministerio, esta deducción, lógicamente, se mantiene y es la propia normativa de patrimonio histórico la que la regula, pero sube el porcentaje de la deducción al 20% en vez del 15%, y muy importante, este límite del 10% de la base liquidable del contribuyente se eleva al 30% de la base liquidable, es decir, que se amplía, digamos, el ámbito de la deducción, ¿no? Y siguiendo con esta deducción, pues una estructura similar cuando estamos ante bienes inmuebles, ¿no? Pues por la rehabilitación de edificios, etc., ¿no? Y finalmente, lo que señalaba anteriormente, que aparte de beneficios fiscales, digamos, que influyen o que afectan directamente a los titulares de estos bienes, también la normativa tributaria prevé beneficios fiscales que van más dirigidos a potenciar el mecenazgo, como decir, a potenciar los donativos, ¿no?, en este tipo de bienes, ¿no? Y en este sentido, pues, por ejemplo, la ley 49 del 2002, ¿no?, de incentivos fiscales al mecenazgo, prevé aquí una deducción, ¿no?, por los donativos que se hagan, que llega a ser del 80% para los primeros 150 euros que se donen, y el resto de la base de la deducción se podrá practicar un 35% de la deducción. Evidentemente, en este caso, ¿no?, estos donativos tienen que ser a las instituciones, ¿no?, de utilidad pública, museos, bibliotecas, ahora ya, cuando se apruebe el anteproyecto, incluso las filmotecas, ¿no?, que puedan recibir ese tipo de donativos, pero aquí sí estamos ante, digamos, un incentivo importante y que, por ejemplo, pues es muy interesante para lo que se conoce como el micromecenazgo o crowdfunding, ¿no? Es decir, que se ha puesto con la extensión de las nuevas tecnologías pues muy en auge. En definitiva, y sin extenderme más porque tiempo apremia, la idea es que para la financiación, ¿no?, de la adquisición de bienes, de la conservación, restauración, etcétera, son importantísimos los incentivos fiscales directamente aplicables por los titulares de los bienes, y también los incentivos fiscales que indirectamente les puedan beneficiar, potenciando el mecenazgo, es decir, la inversión privada de particulares, de empresas, etcétera, en este tipo de instituciones, ¿no?, que gestionan o que son titulares de estos bienes. Y con esto termino. Luego en la reunión bilateral pues, tendremos ocasión de hablar más en extenso. Muchas gracias.